Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ver. Si pueden confirmarme antes de empezar formalmente. Voy a revisar por acá que tengo comentarios. Me dicen por acá, muy buenos días, se escucha y se ve la pantalla. Perfecto. Ya entonces por ahí podemos estar más tranquilos, se van sumando más personas. Muy bien. Es parte de la idea de estar chequeando que todo esté correcto. Sería bueno que me indicaran desde dónde están conectados, digamos, y también qué les ha motivado, digamos, de manera particular el entrar a este webinar, si es que están enfocados en este tipo de proyectos, digamos, cualquier información que pueda ser relevante, insisto, puede ser importante porque puedo orientar un poco hacia algo distinto dentro de la sesión, tomando en cuenta las personas que están participando. Bien, así que eso siempre lo tomo en cuenta para que se les haga de mayor provecho, digamos, el tiempo invertido en la sesión. Voy a ir viendo por aquí qué comentarios tengo, voy a activar también la cámara, así los voy saludando a todos. A ver qué comentarios tengo por acá. Jonathan Fallas desde Costa Rica, le mandamos saludos. También Juan Pablo Mejía dice buenas tardes desde aquí, desde Colombia. Perfecto, excelente. Vamos a ver quién más se anima. Es que son tantas estructuras que podemos mostrar que, bueno, imagínense. Este, sí, creo que son las personas que han comentado hasta ahora. Bien. Bueno, fíjense, evidentemente. Nosotros tenemos hoy dentro de esta programación de webinar que vamos haciendo muchísimos cada mes, tenemos el diseño avanzado de una estructura singular con análisis de pandeo y vibraciones. Voy a tratar de mostrar quizás no una, quizás algunas estructuras varias en donde se muestre precisamente el tema de pandeo y de vibraciones y en algunos casos ambos tipos de análisis, ¿no? Que pueden ser, insisto, relevantes a la hora de diseñar nuestras estructuras de acero, pensando en que las mismas siempre están sometidas a problemas de inestabilidad, ¿no? Inestabilidad local, inestabilidad global, y que eso es muy importante valorarlo a la hora de decidir hacer un proyecto, a la hora de tomar la decisión sobre una estructura en particular, ¿no? Creo que eso es importante y es la razón de ser de este webinar. Además de hablarles de una herramienta que todo el mundo conoce seguramente y que vienen usando desde hace muchos años como el SAP 2000 y que bueno, nosotros también, por supuesto, lo tenemos implementado no solo en nuestros programas de formación, sino también a nivel de la consultoría, ¿no? Entonces, todo ello es relevante y bueno, lo vamos a destacar en este webinar de hoy. Y vamos a empezar precisamente por una estructura en SAP 2000. De todas maneras, quería destacar siempre, o quiero destacar siempre desde el principio, bien, porque me suelen hacer esa pregunta, y bueno, ¿y esto dónde lo vemos? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo hacemos? Les he dicho, nosotros nos dedicamos al área de la consultoría, hacemos esto a nivel profesional, modelado, análisis, diseño estructural, asesoramos a muchos ingenieros a desarrollar sus proyectos, pero también desarrollamos programas de formación. Entonces, que sepan que específicamente dentro de nuestros programas de formación, eh, parte de lo que veremos hoy está dentro de ingeniería estructural y sismo resistente, ¿bien? Pero también está dentro de la especialización de proyectos de estructuras industriales con tecnología BIM, tomando en cuenta que allí hay mucha estructura metálica que requiere análisis de pandeo y de vibraciones. Entonces, sobre eso vamos a estar hablando, para que sepan y se ubiquen un poquito en el contexto de dónde está esta información. Bien, tengo por aquí quizás más preguntas, vamos a ver. Por aquí Omar Ávila dice desde México. Trabaja con estructuras de almacenaje muy esbeltas, rack.
Nicolai Steven Soler dice saludos desde Colombia. Perfecto. Miriam, muchos saludos también desde acá. Bien, entonces lo que voy a hacer es apagar un momento la cámara web para poder concentrarme en la presentación y voy a irme a un modelo de SAP 2000, bien, para que entendamos qué se le ha hecho a esta estructura y qué cosas interesantes podemos aplicar en un programa como este y que tomemos en cuenta en el diseño. Vamos a ir ahí. Bien, fíjense, tenemos en pantalla un modelo de centro deportivo, el League Park Grandstand, que tiene varios tipos de análisis. Estamos viendo en primer lugar una estructura que está con su base empotrada, pero que luego podemos cambiarla y mostraré otros modelos donde pasamos, por ejemplo, a que esté apoyada en una cimentación superficial. Pudiéramos incluso hacer que esté sobre una cimentación profunda, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran problema, por ejemplo, al enfrentarnos a este tipo de estructuras? Bien, pensemos que es una especie de grada de estadio y que lo que estamos viendo aquí serían el lugar donde las personas estarían sentadas o de pie, observando, digamos, lo que se esté desarrollando como actividad deportiva. De hecho, esto que está inclinado son las gradas de ese estadio, ¿no? ¿Cuál es el problema, insisto, cuando nosotros vamos a enfrentarnos al diseño de una estructura como esta, bien sea pequeña, más grande, muy grande? Uno de los grandes problemas tiene que ver con la vibración. Bien, con la vibración que genera la ocupación en esta estructura. Está claro que hay un sismo aplicado, hay acciones de viento aplicado, pero vamos a tener el inconveniente de que sobre esta estructura va a haber una carga vertical y que esa carga vertical va a tener, seguramente por la celebración de cualquier actividad deportiva, va a tener una vibración que puede afectar a la edificación. Entonces, por ejemplo, si yo me acerco aquí a este elemento de área, que representa esa cubierta y toco el botón derecho del mouse, me aparecen las cargas que tiene asignadas. Tiene la sobrecarga permanente, bien, ya el peso propio lo está asumiendo el programa. La carga variable, 500 kilos por metro cuadrado, que suele ser una carga bastante típica. Y fíjense que aparece carga variable de vibración, que es esta carga que vamos a poner a vibrar. Bien. Obviamente esa carga está repartida en todos los elementos de área. Bien, o sea, esa carga existe. Bien, pero donde me interesa que vibre es donde la vamos a poner precisamente a actuar. O sea, estamos hablando de que hay una sobrecarga permanente, hay una carga variable y hay una carga variable de vibración. Entonces, ¿cuál sería el paso importante? Yo primero debería hacer un análisis modal de la estructura y analizar cuál es su frecuencia natural vertical, no lateral, vertical. Porque la excitación de esta carga de vibración que estará actuando sobre todo en la grada, porque esta grada es la más crítica, lo que está arriba es una cubierta, esto está casi embolado prácticamente, y esto está muy bien apoyado, por lo tanto no es tan crítico la parte de abajo, es mucho más flexible y crítica la parte superior que está en una especie de volado desde estas columnas. Entonces, si yo analizo la deformada modal, vamos a ir encontrando las diferentes formas modales, pero antes tomen en cuenta que yo puedo ir a las tablas, puedo ir, ¿verdad? Al análisis, vamos a ir al análisis, perdón, sí, vamos a revisar en primer lugar lo que corresponde al análisis modal, ¿verdad? Vamos a observar cuál es
qué es lo que pasa en ese análisis modal, para lo cual vamos a ir siempre al Structure Output y ahí vamos a encontrar la información modal. Entonces, si yo marco esta opción, me va a aparecer la masa participativa. Esto es clave, porque la masa participativa es lo que define que un modo sea fundamental. Por ejemplo, cuando vemos el modo uno tiene una participación en Y, muy poca en X y verticalmente. El modo 2 tiene mucha participación en X y muy poco en las otras dos componentes, ¿verdad? Luego el tercer modo vuelve a tener una participación en Y no es sino hasta más o menos a partir del modo 6, a partir del modo 6 que empieza a tener cierta participación la componente en Z. Bien, entonces, de hecho, fíjense que aquí esto aparece como punto 011. Bien, pero vean este de aquí, el 0276 de periodo, tiene punto 043 y el 0265 tiene punto 094. Lo destaco porque el resto son valores muy pequeños, por 10 a la menos 16, por 10 a la menos 15. Este valor también es pequeño, al menos estos son un poquito más grandes. Si seguimos subiendo o bajando en esta lista, iremos viendo o podríamos identificar aquellas frecuencias o periodos que podrían ser sensibles a la vibración inducida, ¿no? A una especie de análisis de vibración forzada, como le conocemos. Entonces, bajo ese escenario, diríamos lo siguiente. Bueno, si yo definiese una función en el dominio del tiempo, y aquí pongo un ejemplo, que tuviese un periodo de 0,1 segundos, de 0,265, 276, 0,5 y un segundo, tomen en cuenta lo que estábamos viendo justo ahora. Eso que veíamos en la masa participativa, cuando yo destacaba que lo más crítico estaba por esta zona, es porque los periodos están en 0,276, 265. Si el periodo estuviese en 0,1, es mucho más abajo, a lo mejor la participación no es tan crítica. Si tuviese el periodo cerca de 0,5 segundos, el valor de uso Z quizás no es tan crítico. Por lo tanto, lo que quise hacer en esta aplicación fue mostrar cómo diferentes frecuencias o diferentes periodos pueden conducir a una falla de la estructura de forma más crítica. Por ejemplo, cuando yo veo la de 0,1 segundo, estoy viendo una función armónica cuyo periodo es de 0,1 segundo. A diferencia de cuando veo la de 0,276, que el periodo es 0,276. Entonces, aquí viene lo siguiente. Si yo me concentrara a lo mejor, eh, vamos a decirlo así, primero, ¿no? Vamos a ver ahora las deformadas. Vamos a ver las deformadas. Vamos a decirle que nos muestre la deformada del modo y vamos a decirle que nos muestre siempre el contorno en sub Z, como para ver qué pasa en esa componente Z, ¿no? Esta componente, este modo es lateral, por lo tanto no nos interesa tanto, ¿no? Vamos a ir bajando. Cuando este periodo esté cerca de 0,26, 0,27 es cuando se va a hacer crítico. Pero vean que ya aquí hay presencia de movimiento vertical, solo que como no es tan volado, no está tan crítico. Ya a partir de acá, fíjense lo que empieza a ocurrir en el extremo de este volado, ¿no? De hecho, ya si yo lo pongo si hago una especie de simulación, fíjense lo que va ocurriendo allí. Entonces, si me muevo más y ya voy por esta zona, ¿verdad? Fíjense más o menos qué va pasando, ¿no? Esto ya me da una idea de que aquí puede concentrarse un nivel de daño que debo evitar.
a toda costa. Entonces, en el momento que yo planteo eso, este, voy a agarrar y quedarme con esta zona de aquí. Vamos a decirle mejor vista 3D, XZ, cero ángulo de apertura. Vamos a quedarnos solamente con esta parte y quizás como referencia estas columnas, decirle que me muestre solo la selección. Digo esto porque es mucho más fácil visualizar el problema aquí. Bien, vamos a decirle que me quite estas líneas de grid de tal manera de que nos quede todo. Vamos a quitar incluso a lo mejor los elementos de área que no estén en la vista. Y así puedo concentrarme en lo que pasa con la estructura. Por ejemplo, si yo esta estructura la diseñara, vamos a ir al diseño y yo voy a las combinaciones. Aquí tengo muchas combinaciones, ¿no? Si yo introdujera una combinación como la primera gravitacional, la segunda, la tercera, vamos a ir viendo estas gravitacionales, por ejemplo, y diseño, ya empezaría a ver resultados. Fijémonos, ¿no? En que aparece el valor, ¿ven? Y bueno, en principio este elemento está fallando por un 2%, muy poquito, pero el resto está bien, ¿no? El resto en principio está bien. Perfecto. Voy añadiendo capas de complejidad. Digo, bueno, vamos a añadir ahora unas combinaciones como me faltaba esta en servicio también. Bueno, en servicio no hace falta realmente. Vamos a introducir, por ejemplo, las 5, 6, 7, 8 de viento, que se suma. ¿Cambiará algo? Bueno, cuestión de verlo, ¿no? Volvemos a diseñar. Bueno, no tiene mayor afectación. Yo puedo entrar a cualquier elemento y siempre tendré el reporte de ese elemento, o sea, todo lo que implica ese elemento. Perfecto, volvemos a entrar. Decimos, bueno, si se introduce el sismo pareciera que es la 9, es la 10, ¿no? Ahí estamos. Entonces ya tenemos las gravitacionales, el viento, el sismo, diseñamos. Vamos a esperar a que termine. Fíjense que ya por aquí empieza a aparecer otro elemento que medio falla. Vamos a revisar esto en detalle. Eh, por aquí esta diagonal, pero en general todo lo que tiene que ver con la grava, que en principio es mi mayor preocupación, no tiene mayor cambio. De hecho, este elemento incluso en el borde, de alguna manera está todavía dentro de la parte gravitacional, ¿no? O sea, bueno, no está tan mal. Ahora, ¿qué pasa cuando incorporo a la combinación este de aquí, que es una envolvente de una función cuyo periodo es 0,1 segundo, donde la carga variable de 500 kilos por metro cuadrado empieza a vibrar con ese periodo, ¿no? Yo lo muevo, quizás no afecte tanto, porque está muy lejos. Vamos a diseñar. Pero ojo, puede haber cambios. Por eso lo estoy haciendo así lo más lento posible para que empecemos a notar si hay alguna diferencia destacable. Bien, pareciera que no hay mayor cosa. Bien, igualmente voy ahora a introducir estas dos. Bien, todavía no he introducido las más críticas probablemente. Vamos a diseñar de nuevo. Vamos a esperar que termine el proceso. Fíjense que en teoría todavía los valores están más o menos iguales. ¿Qué pasa entonces con la estructura si en algún momento nosotros agregamos
dentro de la fase de diseño, ¿verdad? Esas frecuencias que coinciden. Bueno, que podría generarse una especie de efecto de resonancia, digámoslo así, que conduzca a una falla del sistema. Eso es parte del proceso crítico que podría tener la estructura y que tenemos que tratar de evaluar en aras, insisto, digámoslo así, de que genere una verificación coherente. Bien, entonces vamos a incluir para que ustedes vean en el proceso, y aquí voy a aprovechar de colocar toda la estructura completa, ¿verdad? Porque también tenemos dentro de las combinaciones estas que podemos asociar a vibración. Bien, aquí habíamos puesto un poco la envolvente de estos casos, ¿no? Pero en realidad nosotros deberíamos introducir esta vibración. Para que entiendan la diferencia, voy a irme aquí y voy a mostrarles un poco cómo funciona el caso en particular. Cuando yo me voy al load cases, yo tengo carga variable de techo, el sismo, el viento uno, el viento 2. Tengo las cargas variables que actúan en diferentes periodos. Tengo el pandeo, que ya hablaremos de ello, ¿verdad? Pero cuando yo voy a la combinación, ¿verdad? A la combinación, yo preferiblemente debo irme a este formato donde tengo la vibración, por ejemplo, en periodo de 0,26 segundos, o sea, 2,65. Tengo la carga variable que está vibrando, pero también tengo la incidencia de las cargas, por ejemplo, del peso propio de la sobrecarga permanente. Bien, cuando yo analizo este mismo caso T0265, por ejemplo, que pudiera estar por aquí, estoy viendo la envolvente solo de la vibración. No estoy involucrando la acción gravitacional. Entonces, haciendo el mismo ejercicio, exactamente el mismo ejercicio, vamos, para que lo vean, hacemos desde el XZ, lo volvemos a presentar, volvemos a seleccionar absolutamente todo, le decimos que nos muestre esta parte de acá, la selección, listo, lo voy a volver a girar para que vean la diferencia ahora cuando se introduce la acción gravitacional. Entonces, dentro del diseño que ya habíamos planteado, digo, no vamos a tomar solamente la función, vamos a tomar la vibración con 0,1. ¿Ven? A lo que ya le habíamos agregado, le agregamos la vibración de 0,1. Vamos a agregarle incluso la de un segundo. Listo. Entonces, al introducir una función que también se ve afectada por el peso, podríamos tener algún cambio, obviamente, en el proceso. Fíjense qué pasó. Fíjense que ahora los valores cambiaron. Ya no son tan bonitos como estaban antes, ¿no? Sin embargo, este valor, por ejemplo, es 1,025. Este todavía está cumpliendo, este ya está en un 88. Bien, o sea, ya empieza a manifestar un problema porque yo introduje a la combinación o al diseño esta de 0,1 y esta de un segundo. Pero vean qué pasa cuando se introduce, por ejemplo, estas que están aquí. Incluso va primero a introducir esta para dejar estas dos últimas que quizás son las más críticas, ¿no? Estamos ya, no, esta no, estamos hablando de la de 0,1 y 1 y vamos a introducir la de 0,5. ¿Bien? Todavía me voy a quedar todavía con estas distintas. Voy a volver a diseñar y seguramente cada vez que me acerque a esa vibración será peor todavía. Vamos a ver qué nos da ahora estos valores de aquí. Voy a volver a mostrar la información del diseño. Bien, perfecto. Ahora fíjense cuando se introduce en el diseño esos periodos o esas frecuencias que prácticamente coinciden
con la frecuencia natural de vibración. Estamos hablando de estas dos que están aquí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Correcto? Vamos a volver a diseñar. Vamos a volver a diseñar y vemos, ahora que termine, cuál es la condición de falla que tiene esta grada. Vean qué pasó ahora. Vean qué pasó ahora. Quiero que noten los valores, específicamente los valores. Pasamos de 1,88 a 10. Esto es 1,21, 1,68, o sea, 14. No hay manera que esta estructura soporte esa vibración que coincida, porque la induce a un problema de, digamos, resonancia en la estructura. Visto esto desde el punto de vista estratégico de diseño, como yo no voy a poder cambiar la vibración que induce las personas saltando allí en la estructura, porque es bastante típico el, digamos, el cómo es ese proceso de vibración, sí podré cambiar la estructura, aumentarla en términos de rigidez o disminuirla según lo que necesite para alejarme de esa frecuencia de vibración inducida por las personas que están utilizando la estructura. Esto aplicaría también a equipos que vibren allí, a cualquier cosa. Yo tengo la posibilidad de crear una función en el dominio del tiempo por un periodo y que esto lo vea sometido a una estructura y entonces valorar que la misma cumpla, tomando en cuenta los efectos de resonancia. Que sí, antes había problemas en algunos elementos, pero es que ahora es prácticamente imposible que esto cumpla, debido, insisto, a la flexibilidad que tendría el borde y que hace coincidir con la frecuencia natural de vibración vertical. Entonces, esto es un punto que, visto en esta estructura singular, aplicaría a todo. Yo puedo hacer un análisis de vibración en cualquier estructura a la cual yo le someta, insisto, todos estos parámetros que he destacado hasta ahora. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Se entiende? Está por ahí también conectado el ingeniero Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos, Vamos a ver. Eliud, y bueno, saludos a todos los asistentes al webinar, ¿no? Muchas gracias, Luis. Sí, bueno, le pregunto a todos de alguna manera qué opinan, porque es súper interesante el hecho de que esto se puede trasladar a un edificio, esto se puede trasladar a un puente, esto se puede trasladar obviamente a unas gradas, a lo que sea, ¿no? Es entender de que nosotros debemos ajustar el diseño de la estructura para que los efectos de vibración no sean dañinos en la misma, ¿no? Vamos a ver si por aquí hay preguntas. Entiendo que sí, vamos a ver. Bueno, pareciera que todavía no. Tenía aquí comentarios, pero ya estos comentarios los habíamos leído o los había leído yo anteriormente. Repito, para los que están conectados, ¿cómo lo ven? ¿Qué comentan? ¿Qué opinan? ¿Sabían de esta aplicación del programa para hacer el análisis de vibraciones a través del dominio del tiempo? Johan Macedo dice, buenas tardes, no entendí muy bien sobre la consideración de la carga solo por vibración. Además, para ser conservador se debería crear una combinación con el periodo que excita la masa vertical. Bueno, lo que sucede aquí es que yo creé una combinación de carga, ¿verdad? Por ejemplo, esta, donde simplemente aquí se introduce la función o el caso, ¿no? Del time history. Y cuando vas al load cases, por ejemplo, esta de acá, que es una mm, carga, ¿sí? De tiempo-historia, utilicé la carga variable de vibración. Bien, tú le puedes aplicar 500 kilos por metro cuadrado de un caso de carga y 500 kilos de otro caso de carga. Quise diferenciarlo así para saber qué pasaba bajo un escenario donde no vibraba
la carga y otra donde sí vibraba, ¿no? Entonces, simplemente se hizo así como una especie de punto de comparativa. Podría ser la misma, no pasa absolutamente nada. Pero aquí se hizo de esta manera para poder diferenciarlo, porque yo pudiera aplicar una carga de combinación, una combinación incluyendo la carga, y quería saber cuándo estaba considerando la vibración y cuándo no. Este, lo otro que me preguntaba el ingeniero era, decía por aquí, un segundo, que la leí, pero ya se me fue. No sé si es que está respondida. Está en la pestaña de respondidas. Sí. Después dice, además para ser conservador se debería crear una combinación con el periodo que existe la masa vertical. Realmente no, porque tú haces un análisis modal. Tú haces un análisis de superposición modal y eso si tú quisieras encontrar la fuerza sísmica, ¿bien? Total. Pero cuando tú haces un análisis de superposición modal, puede haber modos en cualquier componente, pero cuando se trate de una vibración vertical, los que van a tener influencia son aquellos que trabajan verticalmente. Ahora, no hay un único modo. Lo que está pasando aquí es que cuando la frecuencia o el periodo de la función, ¿verdad? Ataca a una estructura cuyo periodo coincide o se acerca, incrementa la fuerza porque hace que esa incidencia sea mucho más significativa, incrementa o se aproxima a la resonancia. Puede haber, obviamente, excitación en cualquier dirección de otros modos, del 2, del 4, del 5, pero esos modos verticales van a tener la incidencia importante sobre el efecto de la vibración y más el que se acerca a esa frecuencia, ¿no? Entonces, de hecho, ese es realmente el análisis de la resonancia como tal. Vamos a ver por aquí si había... Usted adiciona las combinaciones, la vibración y la carga la analiza con el periodo más crítico que intervenga en el eje Z. Eh, vamos a recapitular para que se entienda cómo lo hacemos. Vamos a la combinación de carga, por ejemplo, que llamamos vibración 265. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, puede haber muchas combinaciones, pero tenemos 1.2 peso propio, 1.2 sobrecarga permanente y se introduce la vibración. No estamos hablando de un sismo, estamos hablando de una vibración. Esta carga variable de vibración del periodo 0265. ¿Qué tiene este caso de carga? Lo que tiene el caso de carga, veámoslo acá, es la función y un factor de escala por impacto, porque la persona salta probablemente y genera un impacto. Entonces, si lo hacemos a una analogía de la acción sísmica, tú lo que estás teniendo es unas personas que están saltando sobre una estructura con un cierto peso, con este factor de escala que se traduce en una especie de factor de impacto. Esa función tiene un periodo y cuando yo hago un análisis y de alguna manera lo involucre en el diseño, dentro del proceso de aproximación numérica de este time history, él encontrará las frecuencias naturales que tiene la estructura y si esta frecuencia, inducida, se acerca, hará que la fuerza resultante sobre la estructura sea muy grande y por lo tanto no la pueda resistir. Bien, eso es lo que pasa con esta integración directa. Bien, entonces necesitas que exista un análisis modal, obviamente, porque si no el programa no sabría cuáles son las frecuencias naturales. Bien, ¿está claro? Por aquí sé que algunas normas muestran frecuencias máximas que pueden haber, por ejemplo, en puentes peatonales. Es una idea de la frecuencia máxima recomendada por alguna norma, AC7 o algo así. Bueno, en principio, esto está bastante controlado por la guía de diseño, ¿no? ¿Quieres comentar tú algo, Luis, que también algo general, no tiene que ser tan específico, ¿no? Pero hace muy poco, de hecho, dimos un webinar, diste un webinar acerca de de los chequeos de vibraciones, que si bien estaba mucho más orientado a las edificaciones, es algo que puede, como concepto, migrar a lo demás, ¿no?
Sí, quizás el problema base es el concepto de esa función, como estamos hablando, porque el impacto de una pisada del ser humano está bien analizado en esa guía de diseño que está desarrollada por el profesor Tomás Murray, que ya, como ustedes saben, falleció. Y todo el proceso un poco de verificación, el dominio de la frecuencia, donde de alguna manera la actividad humana permanece, va a depender justamente de lo que se esté haciendo. No es lo mismo una zona donde la persona está caminando dentro de un pasillo de una oficina a una zona de un gimnasio donde de repente el acople, digamos, de mucha de la carga, la digamos, la frecuencia en la que va a ser el impacto de las actividades aeróbicas, por ejemplo, o de vibraciones de las máquinas que estén presentes, va a inducir un problema. Ese rango generalmente estamos hablando de entre 3 y 11 Hz, que es de alguna manera donde está todo ese dominio. Y claro, uno trata de alejarse un poco de lo que se, como el ingeniero le ha demostrado, de lo que sería la frecuencia natural del sistema, porque cuando dos ondas se acoplan, la amplitud se suma. Entonces, de alguna manera, lo que está sucediendo es que si yo me llego al punto donde el dominio de la frecuencia del sistema y el impacto de la carga se acercan mucho en esa frecuencia, lamentablemente se produce un efecto asintótico y exponencial importante sobre la respuesta de la fuerza que impacta al sistema. Por lo tanto, hay que alejarse. Entonces, claro, de alguna manera el poder encontrar frecuencias superiores a 3 a 5 Hz, dependiendo de la norma que estén aplicando, es lo que típicamente uno empieza a buscar. Pero en el caso específico de la gradería, yo tengo que buscar alejarme de esa frecuencia natural del sistema para poder garantizar de que en ningún caso, ¿verdad? De diferentes juegos del análisis de la carga, y hay un análisis general, pero podría haber parte de la gradería vacía y otra parte la gradería llena. Jugando un poco con ese movimiento de cargas, yo podría llegar a optimizar la estructura para garantizar de que no haya frecuencias similares entre el sistema y la carga impactada y de esa manera evitar a toda costa la resonancia. Fíjense que históricamente los edificios había un concepto muy fundamental que era pisos o suelos blandos, estructuras rígidas. Suelos rígidos, estructuras flexibles. Eso lo que buscaba era justamente evitar el acople, porque el acople produce, digamos, un espectro de respuesta y de carga o de acción sobre, o de demanda sobre la estructura que sería inviable, tal y como tú lo mostraste cuando mostraste el caso donde se acoplaba la carga, realmente no hay forma de hacer un diseño económicamente aceptable. Entonces, bueno, yo creo que Sí, y lo que hay que aquí, tener es el concepto de que la frecuencia del sistema jamás puede acercarse a la frecuencia del uso que se esté dando. ¿Qué y claro, sucede y has con la carga dado, humana? Que, sí, que hay muchos casos de estudio, como aparecen en la guía de diseño número 11, pero están más asociados al uso y ocupación tradicional. Pero el tema de las graderías es un tema muy complejo, porque eso es un fenómeno que se empezó a manifestar sobre todo en la hinchada argentina, alemana, este bien, tipo de cosas donde de alguna manera ocurrieron accidentes importantes, ¿no? Entonces, creo que sí, y separar la diferencia, como lo acabas de destacar, de lo que pasa en esa vibración de gradería, que bueno, si bien, es decir, es un caso un poquito más atípico de la pisada tradicional de una persona que exactamente, tiene un ritmo, ¿no? Y que está pensado de exacto. una persona que típicamente pesa unos 75 kilos y que camina con un cierto, digamos, una cierta velocidad, digámoslo así, un periodo, ¿no? De Y que hecho, podría brincar, claro, que de podría hecho, brincar. importante, uno en el ETAPS, cambiando ahora a otro software, tiene esto para que sepan que estas son aplicaciones interesantes, ¿no? Yo puedo hacer un diseño de vigas compuestas donde hay chequeos de vibración. O sea, yo en el ETAPS tengo la posibilidad de definir vigas compuestas y elegir aspectos asociados a la vibración, donde yo indique el tipo de ocupación, incluso si es una sala de ejercicios, de cena, lo que sea,
Y el programa definirá una serie de límites de amortiguamiento, de aceleración, que son los que yo voy a tomar en cuenta para el confort, para que la persona que esté haciendo uso de esa edificación esté dentro del confort. Pero hay un análisis también más específico de esta vibración de piso, donde yo puedo elegir un punto de excitación y un punto de respuesta. Podría coincidir, pero digamos que aquí, por ejemplo, el nodo 350 es este y el 127 está por acá arriba. No se ve, pero está por acá arriba. Aquí está justo, 127. Entonces, si yo hago este análisis, ¿bien? Donde ya está contemplado es que es al caminar. Luego, cuando yo hago el análisis, vamos a ver qué tenemos. O sea, se hace el análisis de la estructura, está esta excitación ya programada, hay un punto de excitación, hay un punto de respuesta. Vamos a ver lo que sucede ahí, para que vean que es interesante que esto da para muchas cosas también, porque evidentemente podemos pasar muchas horas analizando todo esto, ¿no? Vamos a esperar que termine. Y eso que esta es una estructura de concreto armado. Podríamos hacer el mismo análisis de una estructura metálica, ¿no? Y entonces tendríamos en el diseño de vigas compuestas todo el tema de vibraciones, que quizás nos dé tiempo de mostrar a lo mejor algo de ello. Vamos a esperar que termine, que esto termina bastante rápido. Bueno, sí, relativamente rápido. Vamos a ver aquí. Sí, termina bastante rápido. No tardará mucho y van a ver la respuesta que genera el software. Por supuesto, detrás de todo eso está, y aprovecho para mostrarlo, toda una guía como esta. Es un chequeo de vibraciones en sistemas de piso en acero, por ejemplo, bajo la aplicación de la guía número 11 de la SC, bueno, que permite, digamos, valorar esto que ya venimos hablando, que es el confort, ¿no? Tipos de carga dinámicas que existen, armónica, periódica, transitoria, impulsiva, etcétera. El efecto de resonancia, el sistema continuo, cómo afecta, obviamente que todo está interconectado. Entonces aquí están todos los principios importantes y el rango de frecuencias que destacaba en este caso Luis, ¿no? Y aquí está también siempre el criterio de evaluación del confort, ¿no? Hasta qué punto este pico de aceleración en porcentaje de gravedad va a estar para oficinas, residencias, etcétera, ¿no? Esto es lo que hace el programa, en este caso cuando se diseña un sistema de piso. Y bueno, esto es una información interesantísima que tenemos por acá, que nos ha permitido explicarla dentro de los programas de formación y aplicarla también nosotros en nuestro día a día, ¿no? Muestro el ETAPS porque ya hizo el análisis. Entonces yo le diría que me dé los resultados de la vibración. Y entonces me presenta esta respuesta, donde estoy viendo, digamos, aceleración y las frecuencias para esos puntos. Y me permite entonces saber, de alguna manera, si estoy dentro de los parámetros correctos o no. Y fíjense, aquí está el peso propio de una persona en newton, 747 newton, que bueno, son aproximadamente unos 75 kilos, ¿no? Entonces, este análisis más específico, ¿verdad? Más específico, aquí está la información modal, aquí está la data, aquí está el ploteo, aquí están los límites del confort. Entonces, bueno, esta información la podemos utilizar nosotros, obviamente, para diseñar, en este caso específicamente, sistemas de piso. Cuando yo voy, quizás lo tenga por aquí, que sea relativamente rápido, diría que sí. Por ejemplo, esta de acá. Cuando vamos a una estructura como esta, bien, donde el sistema de piso es un deck metálico, cambiando un poquito del tema, si vamos a utilizar un deck metálico con vigas, con conectores de corte, hay un diseño de vigas compuestas, entonces yo haría un análisis donde en el diseño de esas vigas compuestas establezco la normativa, establezco los chequeos si se trata de un shopping mall, si se trata de un paper office, de lo que sea. Y cuando hago el análisis y efectivamente el diseño,
tendría el reporte de lo que pasó en términos de vibraciones en ese sistema de piso aplicando la guía de diseño número 11 de la ISC, que es un concepto distinto en este caso a lo que estamos planteando de nosotros de un análisis de frecuencias de vibración por temas de resonancia. Entonces, si yo diseño estas vigas compuestas, cualquier nivel, entrara a una viga como esta, vería toda la información, chequeos de la parte constructiva, chequeos de la parte de servicio. Aquí está el tema de vibración y vería entonces en el reporte, ya con más detalle, obviamente tendría la posibilidad de ver todo ese reporte y los chequeos de vibración. ¿Ve? Que todo esto está amarrado a los datos de entrada. Tiene la viga girder, o sea, esto tiene, hace un análisis de la rigidez del conjunto, de la losa, de lo que aporta la viga, de lo que le aporta la viga colectora, el panel como tal. Entonces, a partir de las cargas que están actuando, encuentra una inercia efectiva, encuentra todos los parámetros para poder llegar a unas frecuencias que deben estar dentro, digamos, y unas aceleraciones dentro de el confort de esa edificación o ese tipo de edificación, ¿no? Porque esto es algo mucho más estandarizado. Cuando hablamos de un sistema de vibraciones aleatorias o sí, de alguna manera, por ejemplo, como es el caso de un estadio, quizás amerita un análisis mucho más exhaustivo para prevenir a esa edificación, esa estructura que por media hora, una hora, el tiempo que sea, va a estar sometida o inducida a una carga armónica, dinámica muy importante. Bien, Sí, entonces, o como pasa en el mundo de las maquinarias en los edificios industriales, correcto. donde ese factor de impacto de una máquina vibrando, aún apoyados en soportes elastoméricos que disipen un poco todo el impacto que tiene el movimiento o la vibración de esa máquina, el proveedor de ese componente generalmente te dice cuál es el factor de impacto que tú debes utilizar. Tiene un impacto del 100%, el 50%, 75%, todo va a depender del tipo de soporte y de los datos experimentales que tiene el proveedor de esa máquina. Entonces, como tú dices, una cosa es el tema de la actividad humana y las vibraciones alrededor de la actividad humana, y otra cosa son estos casos especiales donde, vuelvo a insistir, no todo está desarrollado y aparecen, como en el caso de los estadios, este brinco que se observó con fallas de estructuras importantes, donde las estructuras empezaban entonces a sentir el acople de toda una masa de gente actuando simultáneamente, que es similar a lo que tú has planteado como función dentro del modelo anterior. Y en el caso, evidentemente, del diseño ya propio de la actividad humana dentro de una edificación, bueno, la guía de diseño número 11 creo que nos da suficiente información como para hacer un diseño bastante consistente, entendiendo que la vibración no solo depende de un elemento en sí mismo, sino del cuadrante de losa que contiene a un grupo de elementos, elementos de soporte externos y elementos de transferencia interna como pueden ser correas y vigas auxiliares. Entonces, por eso es tan sofisticado un poco lo que en este caso ETAPS realmente desarrolla y que lo hace muy bien. Nosotros hemos hecho comparaciones del cálculo manual y el cálculo de ETAPS y es prácticamente aplicar la guía de diseño número 11 en su última edición. Sí, y bueno, muestro, por aquí también estaba justo mostrando, iba a mostrar una cosa que me parecía importante por un comentario que hacía el ingeniero Francisco Balbuena, que decía lo siguiente: lo único malo del chequeo de etapas como metal de vibración es que solo lo permite con vigas tipo I. Claro. No, pero hay algo importante a destacar. Si nosotros vamos, y aquí voy a ir un momento a CSI América, un momento nada más para que vean algo rápido. Pero hacer el Eh, cálculo manual de la conversión, tal y como lo plantea para un joist o para una viga C conformada en frío, por ejemplo, no es ningún claro, problema, porque realmente de lo que nosotros vimos en resistencia a materiales, podemos encontrar la expresión obviamente. transformada en función de los módulos de elasticidad. Así que es muy sencillo, o sea, realmente no es tan complejo. Lo que tiene es un procedimiento laborioso, ¿verdad? En el cual hay diferentes ramificaciones para
poder saber cómo aplicar el procedimiento, pero una vez que uno lo hace, inclusive los ejemplos que trae esa guía de diseño te aclaran cómo aplicarlo. Entonces, no es una limitación el hecho de que aparezca un tipo de perfil en sección compuesta, porque Claro, evidentemente podrás extrapolarlo a otras condiciones, recordando las limitaciones que el ANSI totalmente. ISC 360 impone respecto al tipo de conector de cortante para lograr la eficiencia de la sección compuesta o mixta, ¿no? Correcto. Hace nada, el 19 de agosto, hace una semana, tuve la oportunidad de dar este webinar de análisis y diseño avanzado de edificaciones conectadas versión 22, hablando de las nuevas herramientas y aplicaciones. Y dentro de esas nuevas herramientas, que hay bastantes, como el hecho de que ahora se puede diseñar un muro con planchas metálicas en el borde, está el hecho de el diseño de las vigas compuestas, donde ahora se permite perfiles tubulares. Bien, está el perfil I, está el perfil tubular. Entonces, ya lo que implica que el programa viene dando importantes avances y es cuestión de muy poco, seguramente habrá otro tipo de perfiles. La verdad es que también se van por los tipos de perfiles estándares que se utilizan en sección compuesta, obviamente, ¿no? Pero para que sepan que estas cosas están. Y lo otro interesantísimo era el chequeo, que esto ya son cosas que estamos hablando de algo paralelo a lo del webinar, pero el chequeo interactivo es genial porque el chequeo interactivo, y ahora solo lo muestro simplemente para retornar a lo que estábamos haciendo, porque me parece importante solamente mencionarlo. Porque el hecho del diseño interactivo es que tú puedes, y esto va aplicado obviamente a cualquier estructura, tú puedes establecer una especie de grupo de perfiles donde entonces cuando vas a diseñar, vas a ese grupo de perfiles y él te daría lo que pasaría con la biblioteca de perfiles. Entonces veamos, por ejemplo, para salir de este caso y volver al tema de vibraciones y pandeo, lo que pasaría si yo diseño esta estructura, elijo cualquier, puedo agarrar este mismo perfil, ¿no? Por ejemplo. Y entonces cuando yo aplico una lista, vigas, y le digo que me muestre todo, me muestra las que no cumplieron y las que sí. Y entonces, en la medida que yo me vaya moviendo, va a aparecer esta relación demanda-capacidad que no cumple. Y aquí voy viendo el proceso de optimización. Eso aplicado a una estructura singular también puede ser clave porque de repente no tengo muy claro cómo aproximarme en términos de predimensionado, cosas de estas, ¿no? Entonces, para que vean que, bueno, que esto va avanzando mucho y hay que estar al día. Nosotros nos vemos obligados a estar al día porque primero no, estamos enfocados en temas de consultoría y proyectos, pero segundo, nuestra actividad de formación nos obliga a ello. Bien, así que bueno, este era un punto interesante. ¿Qué pasa? Retornando al caso anterior, si yo veo toda la estructura, yo ahora podría hacer un análisis de lo siguiente. Puedo hacer un análisis de pandeo. Entonces, yo puedo agarrar y decirle al programa que me muestre un análisis de pandeo. Pandeo ante una carga gravitacional, pandeo ante el viento, pandeo ante el sismo, el que sea. Si yo le digo, bueno, ante carga gravitacional, ¿no? Aquí, no, aquí le voy a quitar, le voy a decir en el término de la resultante, el programa me muestra un factor. Este factor tiene que ser mayor a uno. Porque si el factor es menor a uno, implica que la carga se superó. Digámoslo así, podríamos asociar una especie de factor de seguridad. Estamos dividiendo resistencia entre demanda. Entonces, el factor es el valor por el cual habría que multiplicar las cargas para llegar a la condición crítica. Entonces, yo aquí puedo ver este primer modo de pandeo
cuáles son los elementos afectados. Es verdad, con un factor bastante alto, pero si yo quisiera que ese factor fuera 30, 40, normalmente mayor a 5 ya se considera bastante bueno. Yo sé atacar el problema, porque aquí vería rápidamente cómo se comporta. Como esta estructura está bien arriostrada, no tiene problema. Pero si yo empiezo a quitar cosas, ya lo verán, empiezo a quitar cosas, elementos que no soporten, esto empieza a ponerse grave, ¿no? Vamos a ver otro modo de pandeo. Por ejemplo, ante el viento. Pensemos ante el viento. Entonces, aquí también se está afectando ante el viento por esta zona, porque al final está encontrando que estos son los puntos más vulnerables. Tendría que revisar si también lo podría dar ante el sismo, ya vamos a ver, ¿no? Sí, siguen siendo los puntos vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me quedo con esta parte de aquí, ¿qué sucede? Este elemento de acá, vamos a mostrarlo de nuevo que me interesa muchísimo poder analizarlo. Si se dan cuenta, lo que está pasando acá es que hay todo un elemento de estabilidad, ¿bien? De estabilidad. Si vemos una especie de pórtico, vamos a ver aquí el pandeo eh, para que lo podamos apreciar. Esta es la zona que se ve crítica. Bien, si lo veo desde arriba, desde una apertura completamente vertical, y lo veo desde una apertura vertical, pero quizás con un poquito de apertura, podría estar viendo esta zona que está aquí. Entonces, cuando vemos el análisis, ven que sale del plano. Pero eso sale del plano en esta zona porque existe esta cercha que está aquí. Si yo a este elemento no le hubiese puesto esta cercha transversal, sencillamente el pandeo se da completo. Bien, si yo esa cercha que está aquí la eliminara, porque muchas personas dicen, no, la eliminamos y nos quedamos con una sola cercha o simplemente nada más amarramos el cordón superior, etcétera. O sea, la estabilidad la da esta cercha que está aquí, esta celosía que está transversal, que si la vemos en el plano de YZ serían estas que están aquí. ¿Bien? O sea, todos estos elementos son los que dan ese soporte. Hay un caso que siempre hemos mostrado de un hangar donde se ve cómo no hay debido soporte lateral y se produce entonces un elemento que brinda esa resistencia o esa rigidez adicional necesaria, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, si pudiese alterar esta zona. A ver, un segundo. Así que no es tan sencillo por la cantidad de elementos que están. Pero, por ejemplo, si yo creo que eliminara esta de aquí, sí, si eliminara esta de aquí, vamos a ver si este elemento, claro, este elemento está completo, sí, va a ser muy difícil Es eliminarlo. difícil. ¿Va? Como tengo la alternativa del otro modelo, para que lo visualicen, déjenme mostrarlo acá para que aprovechemos de una vez, porque creo que lo tengo a mano. Sí. Diría que Ahí sí. hay, Eliud, ahí hay que siempre hablar del tema de que eso es un principio básico del pandeo de Euler, que Claro. de alguna manera sabemos que la esbeltez del elemento él puede pandear respecto o al menor radio de giro o a la mayor relación de esbeltez efectiva. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estructuramos, nosotros tenemos que garantizar que esas celosías, tanto el cordón superior, que claro, como tiene correas, no va a tener mayores problemas, pero el cordón inferior muchas veces es descuidado. Y ahí la necesidad de lo que tú has realizado ahí, que es colocar unas celosías transversales para darle estabilidad al cordón inferior, que en teoría muchas veces está en su mayor proporción en tracción bajo cargas gravitacionales, Eh, pero bajo acciones laterales no necesariamente.
Y es ahí Correcto. donde vienen los problemas de inestabilidad de este tipo de estructuras, ¿no? Totalmente, bueno, y este es el caso, hay muchos casos que tenemos de análisis de pandeo, ¿no? Hemos hecho pandeo de naves industriales completas, de pórticos de naves industriales en modelos de área, bueno, esto podríamos pasar mucho tiempo, pero lo que quiero destacar aquí es, en esta primera aproximación se tiene a el cuarto de la luz un sistema de cercha transversal que es este de aquí, ¿no? Entonces, este sistema transversal que está justo al 25% de la luz, luego se repite en la mitad y al 75% del lado izquierdo, ¿no? Haciéndolo simétrico. Pues este análisis, que además está sobre un sistema de pilotes, que es súper interesante que en el programa esas fundaciones se pueden definir. Cuando yo hago un análisis de esta estructura, podría ver eventualmente que aquí se va a generar un factor de pandeo menor a uno, reflejando una especie de, sí, de vulnerabilidad en una zona muy específica del hangar que se corregiría con más rigidez. Esto llevado a una nave industrial aplicaría exactamente igual, porque normalmente diríamos, Luis, que son las estructuras de grandes luces las que más problemas tienen con estos fenómenos de pandeo, ¿ya? Sistemas de racks también, que son muy esbeltos, ¿no? Vamos a ver aquí, por Y ejemplo, la que nos etapa dio, constructiva. Y la etapa claro, constructiva, porque alisar estos elementos muy esbeltos, si tú no le das suficiente soporte lateral temporal, la estructura se va a labiar y va a colapsar simplemente por peso propio, por temas de inestabilidad. totalmente. Vamos a decir aquí que pongan la componente resultante para que vean el caso del pandeo. Fíjense, si yo le doy animación, van a verlo allí, aquí se ve espectacular porque el modelo lo presenta. Vean cómo todas las celosías se mueven en sentido longitudinal o en sentido Y con su flexibilidad, porque es la manera que esto pandearía. Esto no está mal, esta es la forma. Pero aquí lo crítico es el factor que da 0,36. Implica que no tiene suficiente resistencia para controlar ese modo de pandeo, sobre todo en el caso de la alternancia de cargas, porque si solamente fuese un tema vertical, estaríamos claros que el cordón inferior traccionaría, el cordón superior comprimiría, pero ante cargas laterales, y que esto se ve claramente, porque en el momento que tú expones un análisis lateral, por ejemplo, como lo puede ser el viento 1, genera unas componentes y el propio viento, como análisis, como deformada, va a inducir por la carga lateral una serie de diagramas de momento triangulares en las columnas, etcétera, que bueno, evidentemente traducido al cordón también afectará, porque esto contrarresta los efectos gravitacionales, como pasa con el sismo. Entonces, cuando ahora les muestro el otro caso, cuando resulta que este mismo hangar l- lo resolvemos añadiendo refuerzo, y cuando digo refuerzo, simplemente es en la zona donde más estaba debilitado, ¿bien? O sea, en esa zona donde se veía claramente que había un problema, lo tenemos aquí. Fíjense qué pasó ahora. Antes teníamos a un cuarto de la luz, al 50% y a tres cuartos de la luz. Ahora, entre cero y un cuarto, es decir, digámoslo así, a un octavo, vamos a tener un sistema de cercha también, que aparece ahora, que es este de aquí. Entonces, aparece este nuevo, ya este existía. Aparece un intermedio por aquí para dar estabilidad en este punto. Luego aparece el que está en el centro. Entonces se empezó a reforzar con más elementos bueno, longitudinales, mejor dicho, pero en este caso sería transversales a los pórticos principales.
Al hacer ese análisis con mayor cantidad de elementos de soporte que frenen de alguna manera esa deformada, el factor supera la unidad. Ya lo veremos. Ya ahora culmina y vemos el análisis. Y esto nos permite, entonces, tener un análisis, en primer lugar, que habíamos destacado, de vibraciones y también de pandeo. Yo puedo juntar todo eso en una estructura. Puedo diseñar ante viento, ante sismo, ante cambios de temperatura, ante asentamiento, ante pandeo, ante vibraciones, ¿no? Puedo hacer prácticamente lo que sea siempre y cuando esté bastante claro en lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a, ya aquí que culminó, ya lo vamos a ver. Perfecto. Entonces, fíjense ahora, si yo hago el análisis del mismo pandeo que habíamos dicho, vamos a ver que este sería lo que se presenta. Lo que antes veíamos como 0,36 ahora es 1,33. Vamos a esperar que lo presente como tal. Y como va a tener mucho más elementos transversales, ya no se verá, ya no afecta a esa zona. Ya lo que termina pasando es que esta zona de aquí, porque siempre algo va a mostrar de pandeo, ahora es algo mucho más localizado, ¿ven? Y yo siempre podré seguir añadiendo y añadiendo elementos hasta que considere que está dentro de la estabilidad esperada. Bien, voy a mostrar un caso más que me parece importante. Déjame ver si lo puedo encontrar para cerrar un poquito con esto. Déjame ver si aquí lo tengo. No lo había descargado para la presentación, pero ahora que estamos hablando se me ocurrió. Eh, sí, voy a asociarlo por aquí. Un segundo. Eh, sí, este es interesante. Este caso es interesante. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, por ejemplo, lo guardo en el escritorio para que pueda correr más rápido. Fíjense, por ejemplo, este caso, ¿no? Un caso que llamamos pandeo de nave industrial con áreas. Estamos tomando una especie de franja de lo que representa esa nave industrial y hemos hecho aquí el elemento principal con elementos de área. Bien. También se podría hacer el elemento transversal en elementos de área, pero bueno, en este caso se hizo así, para analizar hasta qué punto se dan estos fenómenos de pandeo, ¿no? Entonces, en el análisis, además que se hace un análisis en 3D, bueno, hacemos el análisis correctamente, hacemos el pandeo. Van a pandear seguramente las diagonales primero, porque es lo más flexible, y después empieza la estructura a presentar su tipo de falla, ¿no? Lo podemos hacer de una nave completa también. Por supuesto. Solo que, claro, va a exigir más tiempo de análisis, mayor complejidad, pero finalmente aplicaría. De hecho, hay un documento, porque el programa a través del factor que nos da, que vamos a cerrar con eso, ese factor que nos da nos permite calcular la carga crítica de Euler, pero también nos permite calcular el verdadero K de longitud efectiva de los elementos, digamos, sometidos a compresión. Bien sabido es el caso, Luis, por ejemplo, de una celosía, de un cordón inferior o superior, que si bien a lo mejor en su plano está muy bien arriostrado y la longitud de pandeo es muy pequeña, fuera del plano tenderíamos a tomar la unidad de toda la longitud. Pero como los elementos que están en el plano tienen cierta rigidez, ofrecen resistencia al pandeo fuera del plano. Esto es muy difícil cuantificarlo manualmente y estos programas lo hacen perfectamente. Entonces, si hacemos el pandeo, fíjense cómo primero pandea este elemento de aquí.
O sea, de este modelo más flexible es el sistema de diagonal. Y así uno va a ir analizando lo que va a ir ocurriendo en los diferentes modos de pandeo. Aquí vamos a ir pasando hasta que seguramente se encuentre algún modo de pandeo de la estructura completa, porque primero, ok, aquí ya empieza esto. ¿Qué pasa con este factor? Con este factor que está aquí. Fíjense lo interesante. Ese factor me permitiría a mí analizar prácticamente el K de esta columna. ¿Por qué? Porque de hecho, si abrimos esta hoja de cálculo, estoy buscando aquí hoja de cálculo de acero, vamos a un segundo, a ver si lo logro rápidamente conseguir. Diría que sí. Vamos a ponerle por nombre para poder encontrarlo rápidamente. Y diría que sí lo vamos a encontrar aquí, si no lo abro desde el otro lado, ¿no? Vamos a ver acá. Sí, esto sería aquí. Por ejemplo, veamos este caso en principio, ¿no? Fíjense, esto es una hoja de cálculo interesante porque permite, eh, en primer lugar, demostrar cómo casos que conocemos articulado, a partir del factor, de este factor que está aquí, y conociendo la carga introducida en el programa, podemos determinar el K. Obviamente era uno. En este caso, podemos llegar hasta la resistencia del elemento porque ya conocemos el K y podemos construir la tensión crítica, ¿no? El caso de articulado empotrado, que sabemos que da 0,70, da 0,70. Entonces, hay muchos casos estándares que podemos demostrar. Vamos a hacer un elemento empotrado articulado con elementos de área aplicando una serie de cargas para llegar a que el K vale 0,71. El caso de un pórtico que tiene una viga, entonces se genera esta rigidez viga-columna. Podemos determinar que fuera del plano es 2 y en el plano, obviamente, 1,5 debido al aporte de rigidez que da la viga. Y si así lo vamos aplicando en diferentes casos, tendríamos el caso de una nave industrial o un pórtico de nave industrial donde me interesa es el K de la columna, porque es el elemento que estaría sometido a flexocompresión de manera crítica, ¿no? Y entonces, fuera del plano, obviamente, si no hubiese absolutamente nada, el K vale 2, pero en el plano daría 1,41. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo un valor como este. Fíjense que aquí dio para este ejemplo 5,137, pero para este ejemplo el valor me había dado 5,036, con lo cual el K va a estar en 1,40, 1,42, 1,43, por allí. Podemos demostrar el K de diferentes modelos para justificar el diseño. Esto es lo que decía, una celosía que tiene diagonales y verticales en el plano, el K o la longitud no soportada o la longitud de pandeo termina siendo, digamos, esta pequeña longitud que sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea, estamos hablando de una décima parte. Por eso es que el K sub X, que es el vertical, vale 0,1, pero fuera del plano, pensaríamos que el K vale 1 una vez toda la longitud, pero la realidad es que los elementos que están en el plano ofrecen cierta rigidez fuera del plano, porque tienes que deformarlos también. Y este programa, este software en este caso, hace un análisis numérico. Yo tuve la oportunidad de ver muchos métodos numéricos para poder calcular a través de ecuaciones diferenciales cuál era la reducción de la amplitud y eso llevar a una eficiencia de la longitud de pandeo. Aquí se demuestra que ese factor es 0,84 por la presencia de las diagonales y verticales. Mientras más elementos coloque o más rígido sea lo que está en la parte plana, más le costará al cordón salir también.
Entonces, todos esos análisis se hacen aquí. Bien, entonces me parece interesante mostrarlo porque es el principio conceptual del problema. Bien, entonces, bueno, era parte de lo que queríamos mostrar, ¿no? Para ver los resultados de la frecuencia, además de las deflexiones, ¿qué modificaciones manuales se deben hacer al modelo estructural en elementos y o en el material? Bueno, en principio tenemos que hacer un ajuste, ¿no? De todos los elementos, pero creo que Luis quería responder esta pregunta en particular, ¿no? No, no, Eh, lo que estaba era manejando un poco para tenerlas perfecto, perfecto. respondidas y las abiertas, pero básicamente recuérdense que el tema de conexiones es fundamental que se sincere, porque dependiendo de la rigidez de aporte de la conexión, la estructura va a tener una flexibilidad inducida. Las estructuras empernadas en general tienden a ser más flexibles que las estructuras soldadas. Y por otro, hay una degradación de rigidez que conocemos de las estructuras que generalmente se aplica conforme justamente a esa relación nodo-viga-columna, porque va a depender de la estructuración. Y en el caso de celosías es fundamental, entonces, ¿cómo sería la celosía? Es soldada, tiene cartelas, no tiene cartelas, tiene gusset plates, o sea, va a depender mucho de esos conceptos. Y hoy en día, programas como idea estática, uno puede perfectamente sacar los factores de rigidez asociados para no simplemente tener una línea con un brazo rígido o una articulación, lo cual los extremos no son ciertos en el mundo de las estructuras metálicas. Claro, sí, sí. Es evidente, ¿no? Que esto da para muchísimas cosas, ¿no? Sí, Bueno, de hecho, hemos hecho análisis de sistemas de vigas con arrastramiento para ver la eficiencia de las correas en un sistema de piso. Esto, insisto, aplicado ya a cosas más grandes como el caso del hangar que estuvimos viendo. También hay casos, por ejemplo, como quizás uno que ahora culmine el proceso lo voy a mostrar, pero es que son tantos los casos. Lo importante aquí es estar claro de lo que uno está haciendo. Yo creo que eso es lo fundamental, es lo más crítico, evidentemente, porque al final si nosotros no lo tenemos bien definido, podemos tener problemas, ¿no? Por ejemplo, esta estructura. Si yo analizo esta estructura, esto es una estructura interesante porque es un sistema digamos, de pórticos excéntricos. Bien, veámoslo así. Es un sistema de este estilo. Sistema de pórticos excéntricos que teóricamente está bien diseñado. Bien, ¿por qué está bien diseñado? Porque tiene una longitud de enlace correcta, porque justo donde están los enlaces hay soporte lateral. Visto en planta, esto se vería así. Estos representan los elementos transversales que necesita normativamente la edificación, porque allí donde se van a formar las rótulas plásticas y necesitas que haya estabilidad. Por eso el perfil es más grande. Entonces, fíjense, este perfil es grande que a su vez recibe, ¿verdad? A este elemento transversal. Entonces, tienes este elemento completo. Aquí tienes este elemento completo que se apoya en ese elemento que está allí y luego internamente tienes esto para poder cerrar y luego entre el de aquí y este tienes ahora estos sistemas. Visto en planta, vean cómo funciona. Yo tengo, este elemento está completo, es el que va entre la viga que recibe los enlaces y la otra viga. Luego, esta viga que está aquí, vamos a decirle que no me lo muestre por objetos, esta viga también es completa y le da soporte lateral a la viga del sistema Special Moment Frame. Bien, pero luego hay una correa, hay esta correa porque necesitas darle soporte lateral a estas vigas, vuelve a aparecer este elemento, pero como la viga del sistema SMF exige una longitud no soportada muy pequeña, se incorporan estos elementos adicionales. Entonces,
todo lo que está en el plano está pensado en dar adecuado soporte lateral a los elementos principales. En el sistema SMF hay que cumplir una longitud muy estricta. En el sistema excéntrico hay que cumplir que en el inicio y final del excéntrico del link haya soporte lateral, pero también haya soporte lateral a lo largo del elemento. Entonces, eso exige un diseño que hay que estar muy claro. ¿Qué pasa Claro. aquí? Que a su vez, como todo esto está bastante bien hecho, cuando se hace el análisis, sí, yo puedo ver qué pasa ante una combinación o ante el propio caso, como puede ser el sismo, el viento, lo que sea. Vamos aquí, por ejemplo, a mostrar creo que puede ser el viento o el propio sismo. Veríamos el caso del sismo y déjenme, para que se vea más interesante, utilizar un factor de escala. Vamos a ver si este factor de escala lo representa. Poco más todavía. Fíjense cómo se observa esa deformación, ¿no? Interesantísima en la estructura. Voy a acercarme para que la vean, ¿no? Y yo puedo hacer un análisis entonces de lo que venimos hablando, del pandeo. Puedo decir, bueno, para esta combinación, analicemos el pandeo. ¿Qué tendría que pasar? Fíjense cómo aparece el pandeo de la columna en su eje menor, en su eje débil, pero el factor es 21. No tenemos problema. Obviamente se visualiza como pandearía, pero no hay ningún problema porque la carga tendría que ser 21 veces el valor de la capacidad. No es. Sigo analizando modos de pandeo. Lo importante de analizar los modos de pandeo es que te da la visualización de cómo se comporta el elemento y si tú lo quieres rigidizar por temas de criterio, ya sabrías dónde. Entonces, no es que te sorprende, es que vienes realmente a constatar lo que ya sabías de comportamiento, ¿no? Creo que eso es interesantísimo porque aplica para torres de telecomunicaciones, aplica para puentes, aplica para celosías, para estructuras irregulares de cualquier tipo, porque claro, todavía esto es tipificable, pero de repente no es tan tipificable otro tipo de estructuras, ¿no? Y Eliud también destacar el tema de las secciones armadas como la columna cruciforme, Correcto. donde el problema de la sección T por la falta de rigidez torsional requiere de unos rigidizadores intermedios, porque si no la forma de pandeo no sería la global como estás mostrando de la sección armada, sino sería la individual de la sección T por falta de rigidez. Y para ello aplicar el capítulo E6 de la 360 es fundamental para secciones armadas y dar una estabilidad lateral al conjunto en la sección transversal, que también es una de las cosas que el análisis por pandeo te denotaría perfectamente si hicieras, por supuesto, la sección cruciforme con elementos finitos, pues como debería ser, ¿no? Perfecto, así es. Bueno, esto es lo que queríamos mostrar. Creo que ha sido interesante para todos. Para mí siempre es un placer tratar de compartir con ustedes, con Luis. Así que bueno, recordemos lo que dijimos al principio. Nosotros, bueno, ofrecemos consultoría y, digamos, y programas de formación en toda esta área. Aquí tienen los servicios de consultoría, aquí tienen los servicios de formación, aquí está el calendario de actividades, los cursos que inician, las especializaciones, los másteres. Así que bueno, es un gusto que se hayan tomado el tiempo para compartir con nosotros este webinar y ya saben, también hay una buena cantidad de webinars durante todo este mes de agosto y todos los de septiembre que ya están por terminar de publicarse. Hasta luego a todos.